De regreso a Soberanía Popular. Miren, nosotros tenemos que cargar indefectiblemente con el tema de Haití. Eso es para la eternidad. Porque a no ser que la mano divina provoque un sismo que rompa la isla en los linderos que está y nos separe, entonces ahí ya otra cosa sería. Pero mientras eso ocurre, y dejo esa brecha abierta porque para el poder y la determinación y la voluntad y el orden divino nada es imposible. Ahora, mientras eso ocurre, nosotros estamos atados por la eternidad con Haití y estamos obligados a trazar políticas dominico-haitianas y políticas fronterizas y migratorias, y también política de convivencia, y también de solidaridad y también de guerra, porque esa es la realidad entre las fronteras. Aquí una de las fronteras más pacíficas que existe en el mundo es la dominico-haitiana. Después todas las fronteras tienen conflictos. Entonces, muchas veces los dominicanos no podemos ser tolerantes con la migración haitiana y tampoco con las políticas del vecino país hacia nosotros, porque muchas veces no entendemos la historia, primero de Haití y después de esas fraccionadas relaciones diplomáticas y también de convivencia. Haití, desgraciadamente, desde sus inicios estaba marcada para nosotros tener unos vecinos ahí envidiables, una potencia latinoamericana y caribeña, pero su propia naturaleza del nacimiento como Estado no se lo posibilitó porque fueron en condiciones que no estaban dadas más que para eso, para condenarla de por vida a la desgracia, si la mano prodigiosa no interviene en las Naciones Unidas, en la OEA y en los países que se beneficiaron y condenaron a Haití a la miseria y a la pobreza y que se llevaron la riqueza haitiana. Porque todo esto se desprende de 1800, cuando Toussaint Louverture y un grupo de haitianos en las noches de los cuchillos largos mataron a todos los esclavizadores y se levantó en armas y proclamaron la independencia de Haití y con ella la primera república negra libre. ¿Usted sabe lo que es eso? Haití es el segundo país del continente que se independiza. Haití es la primera república negra del mundo que se liberó. Y entonces, eso mismo la condenó a la desgracia que vive y que está viviendo y ha vivido por 2 siglos, 200 años. Ahora se van a cumplir 200 años de la independencia haitiana. No, ya pasaron los 200 años de la independencia. Fue en 1804 la independencia de Haití. Entonces Haití es una independencia de 220 años. Pero ¿en qué condiciones Haití se independiza? En unas condiciones de esclavitud. Entonces, ¿cuáles eran los países que podían mantener a Haití a flote? Países esclavistas. Era España, era Estados Unidos, que acababa de independizarse de Gran Bretaña y que tenían una economía pujante, pero una economía esclavista. Francia, que era del cual Haití se había independizado. Tenía Holanda, tenía Canadá. ¿Y qué hicieron esos países esclavistas? Que cerraron el comercio con Haití. Nosotros éramos Santo Domingo, español, Haití, vecino, ¿verdad? Saint-Domingue, que era Santo Domingo francés, prohibida la negociación. Entonces Haití lo único que podía hacer era comerse sus activos.
y empezaron a depredar lo que tenían y como combustible a usar la madera. Por eso convirtieron su país en un erial. Pero políticamente hablando, lo que hicieron la comunidad internacional fue un tremendo abuso con Haití. Lo ahorcaron, una prohibición de comercio. Haití no tenía más nada que no sea consumo. Tener que lidiar con un comercio interno, con el trueque. Y cuando Francia mira hacia Haití es para hacerle pagar el precio de la independencia. ¿Usted sabe a cuánto equivale lo que pagó Haití, Jacín, a Francia en el día de hoy? A 20.000 millones de dólares. Haití tuvo que pagar 150 millones de moneda en oro por su libertad a Francia. Haití no tuvo ayuda de la comunidad internacional para nada. No tuvo gobiernos. Cuando Haití viene a tener un respiro es cuando Jean Boyer invade la República Dominicana en el 1822 y se apoderan de este territorio, de esta economía, de estas tierras por 22 años. Pero Haití venía en el año 1916 entonces, cuando Haití ya tiene una economía más o menos autosuficiente, entonces no encuentra un gobernante, una cadena de gobernantes, no instaura una democracia. A Haití le instauran una dictadura. Previo a eso era un desorden, era un pueblo abusado, era un pueblo exprimido. Y para colmo, en el 1915 llega a los Estados Unidos de que a mantener la paz, invade Haití, y lo primero que hace Estados Unidos es que va al Banco Central haitiano y se lleva todo el tesoro de lo que era la reserva federal o la reserva económica haitiana, lo monta en un portaaviones y lo manda para la ciudad de Nueva York y el centro económico. Y Estados Unidos se quedó por 16 años en Haití, donde le formó un ejército, mucha ayuda, pero que le deja ahí a Jean-Claude Duvalier como dictador, que exprime ese pueblo, pone ese pueblo a trabajar para él y el 2% de los haitianos. Después viene el hijo, Papa Doc, después viene Baby Doc, exprime ese pueblo haitiano, y de ahí entonces ha querido la comunidad internacional intervenir infructuosamente. Por eso los haitianos no tienen confianza en la comunidad internacional y tienen su razón, porque a la comunidad internacional se le ocurrió mandar un ejército de la ONU. ¿Ustedes recuerdan? Haití tiene el río más caudaloso que tiene Haití, es Haití Bonito, y ese río fue contaminado por unos soldados nigerianos que bajaron en el ejército de la ONU y en el campamento vertían los desechos en un riachuelo que desembocaba en el río Haití Bonito, y entonces de ahí es que está la toma del acueducto que suple de agua al pueblo haitiano, y lo que hicieron fue infectarlo con el cólera. ¿Usted sabe cuántos fallecieron? Hay 19.000 haitianos. Entonces Haití hace una avalancha en contra de la representación de la ONU y lo expulsa. Cuando la ONU vuelven junto con los Estados Unidos, que Serrat, usted recuerda de que desafiando al ejército americano, uno haitiano con una canillita de que sí, preparándose para pelear con el ejército americano, lo invadieron los Marines de nuevo, ahí dejaron al pastor Aristide, y usted sabe lo que pasó después de Aristide. Lo que han venido es presidentucho. Ese era el único estadista ahí capaz de poder ordenar por lo menos el Estado, ordenó el Estado, lo hizo funcional, aunque con una economía totalmente quebrada. Después viene Serrat, después de Serrat vino Aristide, después vino el músico en Pamper, y de por ahí lo que han venido, una recua de títeres, y la ONG que quería
concatar este comentario con la ley del DNI aquí y con la participación de las ONG y de la sociedad civil aquí, porque hay que mantenerlo a raya. Porque cuando vino el terremoto haitiano, los otros días fue eso, suplantaron al Estado, porque fue tanto lo que se mandó para Haití, todas las naciones se volcaron a Haití, y fue tan poco lo que llegó al pueblo haitiano, que entonces los países y los estados que se habían comprometido con ayudar a Haití, lo hicieron a través de la tanta representación de ONG que había en Haití y de la sociedad civil haitiana. Y ahí entonces ese espacio que tenía que cubrir el Estado fue suplantado por esos dos factores, sociedad civil y ONG. Y entonces ahí Haití, ante la pérdida de la autoridad del Estado, concluyó en lo que tenemos hoy. Un magnicidio, un presidente asesinado que ahora se cree que su propia familia estuvo involucrado, su entorno, los jefes militares. Ahora tenemos un títere de presidente que no se atreve ni a hablar, que su única función es ir a los organismos internacionales a pedir ayuda, pero de forma tan limitada que los países no saben si es verdad que él quiere la ayuda. Los presidentes dominicanos han tenido más energía, han sido más enérgicos y han tenido mayor consistencia en pedir ayuda a Haití que los propios presidentes y primeros ministros que han pasado por Haití. La realidad ahora es que nosotros hemos cargado con esa desgracia que ha ocurrido con ese pueblo, pero nosotros tenemos que diferenciar y saber históricamente lo que ha sido maltratado, mancillado, robado, ultrajado y asesinado el pueblo haitiano. Y en lo que tenemos de convivencia de ellos como emigrantes, lo único que nosotros podemos salir y sacar de la migración haitiana es que no tienen la misma costumbre nuestra, ni siquiera de higiene. Pero Haití no es una migración que ha dado problema aquí, de bandas haitianas, de atraco, de delito, de droga, de asesinato. Esa es una realidad. Y yo no quiero venir a hablar como defensor y mucho menos como salvador del pueblo haitiano. Yo sé lo que ellos se representan para nosotros y sé la amenaza que son. Ahora hay que saber el origen. El pueblo haitiano como tal no tiene problema con el pueblo dominicano. Ellos conviven ahí en las fronteras y han hecho familias. Aquí hay una población que se llama y se denominan rayé, que son de padre haitiano y dominicanos, una mezcla. Entonces, como pueblo se ha podido convivir, es como autoridades y como intereses militares, intereses vandálicos, intereses delincuenciales, intereses presidenciales, intereses gubernamentales y la diáspora haitiana afuera que controla Haití. Entonces, esa realidad que nosotros tenemos con Haití es lo que debemos nosotros de lidiar diplomáticamente, socialmente, comercialmente y militarmente, así. Bueno, la verdad que el caso haitiano es la de nunca acabar. Mira ahora con la decisión del Congreso, no del Congreso de Kenia, sino de una Corte Suprema de Kenia que acaba de vetar el envío de la fuerza multinacional que encabezaría ese país. Aunque el presidente de Kenia, el ¿cómo se llama? Bueno, se me ve el nombre del presidente de Kenia ahora, dice que esto sigue según el cronograma planteado, que no hay posibilidad alguna de que los militares no estén aquí precisamente en el mes de febrero, que fue la fecha que se acordó. William Ruto se llama el presidente de Kenia, que justamente el tribunal dio la información, él dijo que todo seguía igual. Eso esperamos porque tenemos una situación bastante calamitosa después de ese bureo histórico que hizo Juan Mateo con relación al caso haitiano. Nosotros seguimos cargando con esta carga bastante pesada. Si no, pregúntenle al Ministerio de Salud Pública, después de que tenemos
cerrada la frontera, simplemente abierto el canal comercial, cuánto ha sido el ahorro que han tenido los hospitales que están apostados en la frontera. Para que ustedes vean ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, un problema agravándose cada día más. ¿Quién pensaba que iba a estar nominada o imputada la esposa de Jovenel Moïse? Es un ingrediente nuevo que pone las cosas más complicadas. Además del golpista Philippe, que está ahora tratando de penetrar Haití, el Puerto Príncipe, la situación de barbecue con las bandas, Ariel Henry, que está atado de pie y mano, que ni habla, Guy Philippe, ese mismo, el golpista Guy Philippe, que está ahí, y entonces tenemos a Claudio Youssef, que está como, mátense ustedes, que yo hablo desde aquí, ese mismo Claudio Youssef, yo hablo desde aquí, le respondo todo lo que República Dominicana diga y algunos organismos internacionales, y él quiere ser el salvador en medio de este gran problema que no tiene la de nunca acabar. Él también está mencionado. Recuérdate que hay una foto famosa cuando llegó el cadáver de Jovenel Moïse, que llegó la primera dama, quedó imputada, ni siquiera el saludo se dieron. Una situación bastante complicada con el asunto de Haití. Nos vamos a la pausa. Ya le dijo, lo hiciste mal, desgraciado. Bueno, vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a los temas que a usted le interesan, la política, que hay muchas cosas. Nos vemos en breve.